el presidente, presidente ejecutivo, dependiendo quién es la máxima autoridad de una entidad pública, ¿no? Esas, según el Decreto Supremo 0181, en su artículo 32 nos establece que esta persona es la responsable de los procesos de contratación, desde su inicio hasta su conclusión, ¿no? Entonces, sin embargo, como les decía hace un momento, esta persona tiene sus funciones específicas, que en pantalla estamos detallando solo algunas, pero vamos a explicar todas las funciones que están establecidas en el artículo 32 del Decreto Supremo 0181. Esta autoridad tiene funciones, como decíamos, es responsable de todo el proceso de contratación, desde el inicio hasta el fin. Sin embargo, estas funciones, como sabemos, la MAE tiene un sinfín de ocupaciones, ¿verdad? La ley o el decreto supremo 0181 y la ley 2341, que es la ley de procedimiento administrativo, le da la opción a la máxima autoridad ejecutiva de poder delegar estas funciones a otro funcionario, ¿no? A otro funcionario que considere que puede cumplir estas funciones, pero esta delegación de funciones o de actividades que tiene que realizar la MAE dentro del proceso de contratación, también la MAE va a ser responsablemente solidario con la persona a la quien delegue su función de responsable de los procesos de contratación. Es decir, por ejemplo, yo soy máxima autoridad ejecutiva de una institución pública X. No tengo miles de actividades y hacerme responsable específico de los procesos de contratación, firmar documentos, revisar, designar comisiones y demás, me va a ser una tarea que tal vez no pueda cumplir por tema de tiempo, ¿no? Entonces, la ley me da la opción de delegar mis facultades a uno de mis funcionarios. ¿Cómo tengo que hacerlo? A través de una resolución expresa donde voy a yo delegarle, es decir, darle mi función únicamente en cuanto a los procesos de contratación. Pero tengo que establecer en esa resolución qué le estoy delegando. O sea, el proceso de contratación tiene diferentes etapas, ¿no? Desde el inicio, el lanzamiento de la convocatoria, la comisión de calificación, la adjudicación y la firma del contrato. En la resolución tengo que establecer hasta dónde yo le estoy delegando mis funciones. Por ejemplo, he visto en la práctica que muchas entidades delegan todas las funciones desde el inicio, desde la autorización de inicio del proceso de contratación hasta la recepción del proceso, ¿no?, del bien o el servicio, ¿no? Otras entidades, sin embargo, las MAES indican que quieren ver a quién se está contratando, si realmente están cumpliendo los requisitos. Entonces, delegan solamente sus funciones hasta antes del contrato. Entonces, la resolución que determine la facultad de delegar las funciones de la MAE a un tercer funcionario o un segundo funcionario tiene que establecer claramente hasta qué etapa del proceso de contratación estoy delegando mis funciones. Y también tiene que establecer qué tipo de modalidades le estoy delegando. Puedo decir para el funcionario A, por ejemplo, le voy a delegar contrataciones menores. Al funcionario B le voy a delegar contrataciones AMPE hasta 200,000. Al otro funcionario le voy a delegar AMPE de 200,000 hasta 1,000,000 y las licitaciones a otro funcionario. Puedo hacerlo, puedo delegar de esa manera como MAE, pero también puedo delegar a una sola persona como RPA o RPC, es decir, de todos los procesos de contratación, exceptuando los de excepción, que solo hace la MAE, ¿ya? Bien, entonces esa resolución tiene que ser clara y específica para que el funcionario que va a hacer las actividades supliendo mis funciones no tenga ninguna dificultad. Sin embargo, todo lo que haga ese funcionario, también yo como MAE soy responsable
las actividades que realiza. Si se equivoca, es como si yo me estuviera equivocando como MAE, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno es MAE o cuando delega las funciones a otro funcionario, de que éste cumpla adecuadamente sus funciones y no tengamos problemas en el proceso de contratación, que también a mí como MAE, aun cuando no haya visto el proceso de contratación, porque he delegado esa función, por lo establecido en el decreto, en la ley 2341, me hace responsable solidario. Como yo le estoy delegando, estoy asumiendo también la responsabilidad que todo lo que haga él, yo soy responsable, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, establecía las bases, digamos, de la delegación. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones que tiene la MAE, es decir, la máxima autoridad ejecutiva de una entidad pública dentro de los procesos de contratación. Una de las primeras funciones que establece el artículo 32 de esta disposición legal es que la máxima autoridad ejecutiva debe disponer que los procesos de contratación, ya sea de bienes o de servicios, se enmarquen en los principios y disposiciones que establece las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, que es el Decreto Supremo 0181, con sus modificaciones y todos los decretos que se han incluido, ¿no? Que han ido modificando diferentes artículos. Pero no solamente eso, además también que se cumpla las RESAPs que son reglamentos internos que tienen cada entidad pública para sus contrataciones, que están en base a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Ya entonces dispone que se cumpla. La segunda facultad que tiene este participante del proceso de contratación es disponer que el PAC sea difundido. ¿Dónde se difunde el PAC? En el SICOES. Además, que esté elaborado en base al POA, porque sin proceso de contratación no está programado, no hay presupuesto, no puedo lanzarlo, no puedo subirlo al programa anual de contrataciones porque no voy a tener presupuesto para pagar, para adquirir el bien o para pagar el servicio. Entonces tengo que disponer que sea difundido, pero que tenga relación con el POA. Es por eso que muchos de los procesos de contratación en el armado de la carpeta se tiene que colocar como requisito indispensable, según los RESAPs de las entidades en su generalidad, el PAC y el POA. De esa manera, la MAE va a poder verificar que existe en el POA esa planificación para hacer la adquisición de ese bien o servicio y por lo tanto se le ha registrado en el programa anual de contrataciones, ¿no? Y existe un presupuesto además que obviamente seguramente la Dirección Administrativa y Financiera o la unidad administrativa va a certificar que efectivamente existe presupuesto para un proceso de contratación. Uno de los en realidad, la tercera facultad que tiene o función que tiene la MAE es de poder designar o delegar mediante resolución expresa, que les decía, a uno o varios procesos de contratación al RPC o el RPA. En las modalidades que corresponden, ¿no? Hace rato les decía, ¿quién es el RPC y quién es el RPA? Varios conocemos, ¿no? Pero para los que no conocemos, el RPC es el responsable de procesos de contratación, pero en licitaciones públicas, el RPC, o sea, es decir, contrataciones mayores a 1 millón, ¿no? Ese es el RPC, ese es a quien yo voy a delegar mi función, o yo como MAE también puedo ser RPC cuando lanzo convocatorias mayores a 1 millón. Y el RPA es el responsable de procesos de contratación AMPE, esa es su denominación. Si bien dentro de las modalidades de contratación existe la modalidad AMPE, pero también existe dos diferencias de AMPE, ¿no? Unas que son contrataciones de 50,000 a 200,000 y otras de 200,000 a 1 millón. Incluso contrataciones menores también se pueden considerar dentro de las facultades del RPA, ¿ya?
Si la MAE no va a delegar sus funciones, el mismo se constituye en RPC o en RPA, dependiendo al tipo de modalidad de contrato que está efectuando, ¿no?, la entidad pública. Otra de sus funciones es designar al responsable de recepción para la modalidad AMPE o a la comisión de recepción para licitación pública para uno o varios procesos. Puede delegar la MAE a los funcionarios. En realidad, generalmente se designan funcionarios que tengan conocimiento mínimamente básico, o se sugiere que sea de esa manera, sobre el bien que se está comprando o el servicio que se va a prestar. Por ejemplo, en la adquisición de vehículos puede designarse, si bien tiene que haber un funcionario de la unidad solicitante, un funcionario de administrativo para la comisión de recepción, pero también tiene que haber una parte técnica. Si voy a comprar vehículos, por ejemplo, y tal vez mi abogado quiero que sea parte de la comisión, tal vez no sabe de vehículos, ¿no es cierto? Entonces, para yo respaldarme que están recibiendo bien el bien que estoy comprando, que están recibiendo de manera correcta en la parte ya técnica, puedo designar, por ejemplo, al chofer de la entidad, puedo designar al mecánico, si tiene mecánico, ¿no?, la entidad. Entonces, ¿para qué? Para que me garantice que también técnicamente la comisión de recepción pueda hacer un trabajo más minucioso en la recepción para evitar responsabilidades posteriores, porque hay partes técnicas, por ejemplo, de los vehículos que tal vez otros funcionarios no conozcan, ¿no? Entonces, hay que tratar de designar siempre dentro de las comisiones de recepción a personas que puedan tener algún conocimiento sobre el bien que se está adquiriendo o el servicio que se va a adquirir, ¿no? Otra de las funciones es aprobar el inicio de las contrataciones por excepción o emergencia. Como habíamos dicho hace un momento, las contrataciones por excepción no se van a delegar. El RPC o RPA, que es la MAE, inicialmente es quien lleva adelante este proceso y tiene que autorizar su inicio en función a los requisitos que vamos a ver más adelante en las modalidades de contratación. Otra de sus funciones es suscribir los contratos, pudiendo delegar esta función mediante resolución expresa. Lo que les decía, se puede delegar hasta la firma del contrato, o se puede también delegar solamente hasta cierta etapa del proceso de contratación. Eso lo establece el artículo 7 de la ley 2341 de 23 de abril del 2002, que es la ley de procedimiento administrativo. Ahí nos establece de qué manera se delega y nos señala este artículo que debe ser de manera expresa, ¿no? Y que la responsabilidad por cualquier actuación que realice el delegado es también responsabilidad del delegante, es decir, en este caso de la MAE y del funcionario que va a actuar como RPC o RPA. Otra función que tiene el AMA es de resolver los recursos administrativos de impugnación. No todos los recursos administrativos, según el monto del proceso de contratación, si se presentan, tienen que ser resueltos por la MAE mediante una resolución expresa que obviamente tiene que ser fundamentada, motivada, fundamentada y congruente, ¿no? Asimismo puede hacerlo el RPC o RPA. Una de las últimas funciones de manera general que establece también el artículo 32 del Decreto Supremo 0181 para la MAE es cancelar, suspender o anular los procesos de contratación en base a una justificación técnica y legal. Es decir, si existe algún impedimento para que el proceso de contratación continúe, las áreas específicas técnicas, ya sea la
administrativa o la unidad solicitante pueden hacer un informe técnico donde establezcan la imposibilidad de continuar con el proceso de contratación, ya sea por cancelación, suspensión o anulación. Y los requisitos también están establecidos en el mismo decreto 0181, porque no es lo mismo cancelar, suspender o anular, ¿no? Anular es cuando existen vicios que no van a poder dejar llevar el proceso de contratación adelante porque pueden generar confusiones. La cancelación puede ser, sin embargo, por ejemplo, porque ya no tenga presupuesto o porque ya no necesite esa contratación. La suspensión puede ser de manera general, ¿no? La suspensión puede ser porque necesito suspender ese proceso de contratación porque ya no necesito ese bien temporalmente, si no voy a necesitarlo más adelante. Entonces puedo suspender el proceso se va a paralizar en cierta etapa y puede continuar hasta un año después. Entonces hay causales específicas para cancelar, suspender y anular el proceso de contratación. ¿Ya? Entonces, esta resolución que se emita para cancelar, suspender o anular el proceso de contratación, la emite la MAE basándose en el informe técnico de la Dirección Administrativa Financiera o de las comisiones, más bien las unidades solicitantes, que informe que debe ser pasado a las direcciones jurídicas o al asesor legal de la entidad para que analice si corresponde o se está enmarcando dentro de las causales de cancelación, suspensión o anulación del proceso. Si corresponde, obviamente emitirá un informe legal a la MAE. ¿Para qué? Para que emita una resolución expresa para la anulación, cancelación o suspensión del contrato. Esta es facultad exclusiva del RPC-RPA o la máxima autoridad ejecutiva. Esas serían las funciones específicas. Estas serían las funciones específicas de la MAE. Dentro de estas funciones, bueno, ha existido una modificación, claro, una complementación en realidad al artículo 32 del Decreto Supremo 0181. El Decreto Supremo 843 ha incorporado el artículo 32 bis al Decreto Supremo 0181 para establecer quién es el responsable administrativo de las asambleas. ¿Ya? El responsable administrativo de las asambleas es el responsable de todos los procesos de contratación desde un inicio hasta su conclusión, que asume en realidad las funciones de la MAE que hemos mencionado en los procesos de contratación que llevan adelante las asambleas departamentales o las asambleas regionales. No había una norma específica que diga quién iba a ser responsable en las asambleas, porque si bien casi todos tienen las mismas funciones, ¿no? Por eso ha sido necesario que el Estado, a través de una disposición expresa, determine quién es el responsable del proceso de contratación en las asambleas departamentales o en las asambleas regionales. Y se ha determinado que el responsable administrativo de la asamblea sea quien cumpla esta función. Ya, en el caso de los responsables del proceso de contratación de licitación pública, o RPC, que ya les decíamos hace un momento, también tiene las funciones de verificar la solicitud de la contratación, ¿no? Que esté escrita en el POA, todos los procesos de contratación deben verificarse que estén inscritos en el POA y en el PAC.
y verificar la certificación presupuestaria, porque si no hay presupuesto, no podemos lanzar una convocatoria en el SICOES para un proceso de contratación. Tampoco si no está registrado en el POA o en el PAC, porque va a ser sujeto a observación. Tomemos en cuenta que generalmente estos procesos son auditados, ¿no?, por las unidades de auditoría interna. ¿Para qué? Para que a futuro no tengamos responsabilidades. Las auditorías internas, en realidad en las auditorías internas se va a determinar si estamos cumpliendo adecuadamente con todo lo que exige la norma para los procesos de contratación. Si no lo estamos cumpliendo, dependiendo del grado de inobservancia, se determinará ya sea una recomendación a futuro para subsanar algunos aspectos, o en caso de que sean inobservancias graves a la norma, procesos respectivos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El RPC, que decíamos que también cumple esas funciones la MAE o un funcionario delegado, en los procesos específicos de licitación pública, debe aprobar el DBC. Debe autorizar primero el inicio del proceso de contratación y paralelamente aprobar con resolución el DBC para que se publique ¿en dónde? En el SICOES, que es el Sistema de Contrataciones Estatales, que es que está en realidad sujeto a un programa que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Esa es la página del SICOES, donde las entidades públicas cargan o publican sus contrataciones. Ahí podemos ver contrataciones menores, amplias, licitaciones públicas, podemos ver contrataciones por excepción, todas las modalidades, ¿no? Si queremos postular, por ejemplo, a una consultoría, podemos ver ahí también los requisitos en el DBC. ¿Qué es el DBC? Es el documento base de contratación, es el documento que nos dice bajo qué parámetros se va a desarrollar el proceso de contratación. Nos va a decir las especificaciones técnicas, si es un bien, qué requiero para ese bien, qué requisitos necesita, quiénes pueden participar del proceso de contratación, y nos va a dar también el modelo de contrato, ¿no? En caso de servicios, nos va a decir qué tiempo va a ser el servicio, cuánto va a ser el monto, etc. Ese es el documento base de contratación que se aprueba con resolución ministerial. O sea, el modelo de contrato y el modelo de DBC no es una facultad propia de cada entidad. En realidad son modelos de documentos que el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba mediante resolución ministerial para que sean aplicados dentro de los procesos de contratación. Solamente ahí se tiene que complementar datos y seleccionar algunos aspectos, ¿no? Entonces, ese es el DBC, es un documento base de contratación. Este documento tiene que ser aprobado por la MAE o el RPC en las licitaciones públicas. Y también tiene que autorizar la MAE el inicio del proceso de contratación. ¿Ya? También es la facultad del RPC o de la MAE en las licitaciones públicas designar a los integrantes de la comisión de calificación y rechazar o aceptar las excusas que sean presentadas. ¿Qué son las excusas? Cuando un funcionario público no puede ser parte de un proceso de contratación y no se retira del proceso o quiere retirarse del proceso porque está prohibido por disposición legal que pueda ser parte del proceso de contratación porque puede tener un interés legítimo o su criterio imparcial podría estar de alguna manera viciado. Entonces, uno puede presentar una solicitud para separarse del proceso de contratación. A eso se refiere una excusa, es decir, yo como funcionario no puedo hacer este proceso por esta razón. O sea, existen causales de excusa,
No es que yo como funcionario no quiera ser parte de un proceso o no quiera ser parte de una comisión y diga, no voy a participar de ese proceso, sino que existen causales específicas para decir, yo no puedo participar de este proceso. No es que no quiera, no puedo por disposición legal. A eso se llama una excusa. Estas excusas obviamente tienen que ser analizadas por la MAE o el RPC si corresponde o no corresponde, ¿ya? Entonces, esa es función del RPC en licitaciones públicas y también de la MAE, ¿no? Otra de sus funciones es aprobar el informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones o solicitar una complementación o sustentación, ¿no? ¿Por qué? Porque la MAE tiene que sustentarse de manera técnica y de manera legal para poder adjudicar, eh, claro, para poder adjudicar un proceso de contratación, ¿no? Porque va a tener que aprobar el informe de la Comisión de Calificación. Es decir, no a ciegas la MAE o el RPC tienen que agarrar el informe de la comisión y el informe legal inclusive y decir, sí, la comisión me ha dicho que está bien todo, que este proponente cumple con los requisitos y yo lo apruebo directamente. No, tiene la función y la obligación para evitar sus responsabilidades de revisar todos los requisitos, el informe de la Comisión de Calificación y si considera incluso puede rechazarlo, pero eso siempre en función a que el informe de la comisión pueda tener vicios tan insubsanables que la MAE no quiera aceptar. Pero para ello también existen algunos requisitos, ¿no? No es de decir no les acepto porque la comisión lo ha hecho mal y yo voy a dar una opinión contraria. No, tiene que haber fundadamente, tiene que tomar esa decisión de rechazar el informe de calificación. Sin embargo, puede la MAE solicitar que complemente a la comisión de calificación o que sustente por qué está declarando desierto o por qué se va a adjudicar a alguna empresa, entidad o persona, ¿no? Puede solicitar eso. Y la comisión de calificación tiene que hacer esas aclaraciones y esas complementaciones, aparte del asesor del proceso de contratación que va a ser el abogado, ¿no? Dentro de otras funciones del RPC y de la MAE en procesos de licitación pública, es decir, contrataciones mayores a 1 millón, está de adjudicar o declarar desierto, ¿no? Eso en función al informe simple de comisión de calificación. Puede adjudicar o declarar desierta el proceso de contratación en función, siempre en función a lo que establezca el DBC y al cumplimiento de requisitos de la empresa que se vaya a adjudicar. O en caso de que ninguno cumpla los requisitos, se declarará desierta y esta resolución expresa tiene que firmarlo la MAE o el RPC. ¿Ya? Dentro de otras de sus funciones está también autorizar la ampliación del plazo de presentación de propuestas o la ampliación de plazo también de la presentación de documentos para la suscripción de contrato. Existen justificativos por causa de fuerza mayor o caso fortuito que en algunas ocasiones nos obliga dentro de los procesos de contratación a ampliar el plazo para la presentación de propuestas cuando estas tienen que ser presentadas en medio físico, ¿no? Con las subastas no tenemos este problema porque todo es en línea, pero sí en aquellas propuestas que no cumplen los requisitos para una subasta pública, en donde tendrá que llevarse la propuesta o tendrá que llevarse la muestra y, por ejemplo, haya un bloqueo, haya, no sé, paros indefinidos, de manera que no puedan los proponentes presentar esta documentación o muestras o lo que sea necesario presentar a la entidad. En esos casos justificados,
puede ampliar la MAE con una resolución el plazo para presentación de propuestas. Eso no significa que para uno voy a ampliar, para el otro no, no, es para todos, ¿ya? Y también puedo ampliar como RPC o MAE, puedo ampliar puedo ampliar el plazo para la presentación de documentos, para la suscripción de contrato, ¿no? Pero también por causas justificadas. No es que yo le esté dando una ventaja a la empresa adjudicada o a la persona adjudicada porque por su negligencia no presentó un documento, sino que por causas de fuerza mayor, caso fortuito, para evitar que el proceso de contratación quede desierto y tenga que volver a hacer una licitación por causas de fuerza mayor, repito, y caso fortuito, puedo ampliar ese plazo. No por cualquier razón. Tengo que ampliar específicamente por causas justificadas, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos hablando incluso tal vez de un beneficio ilegal que podría darle a una empresa que por negligencia no ha presentado su documentación dentro del plazo para suscribir el contrato. Pero puedo hacerlo por razones justificadas, como MAE o como RPC, ¿no? Es el único. Ninguna otra persona puede emitir la resolución de ampliación de estos dos plazos. Otra de las funciones, así vamos a apresurarnos un poquito, es de requerir la ampliación de plazo de validez de las propuestas, ¿no? También requerir la extensión de la vigencia de las garantías y otras funciones que requiera el RPC dentro de los procesos de contratación. Asimismo, el responsable del proceso de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, que es el RPA, que decíamos hace rato, tiene similares funciones, ¿no? Aquí en la diapositiva ya hemos explicado el RPC, ampliamente, creo que hemos dicho más funciones de las que están en la diapositiva, que en resumen lo hemos podido señalar. Y el RPC o el RPA tiene funciones similares, ¿no? Exceptuando algunos puntos que hemos señalado del RPC. De manera rápida, porque son similares, básicamente dentro de sus funciones está verificar la solicitud de la contratación, como decíamos, igual que en el RPC, esté en el POA, esté también en el PAC, también tiene la función de poder aprobar el DBC, designar al responsable de evaluación y a los integrantes de la comisión de calificación, rechazar y aceptar las excusas, que es igual que el RPC, aprobar el informe de evaluación y recomendaciones de la comisión de calificación, y también puede cancelar, anular o suspender el proceso de contratación, adjudicar y declarar desierto el proceso, ¿no? En estos casos, la adjudicación y resolución declaratoria desierta será para aquellos procesos que sean mayores a 200.000 bolivianos. Estamos hablando de procesos amplios, de 200.000 a 1.000.000. En los procesos de montos menores no es necesario emitir una resolución, se puede hacer una nota de adjudicación, ¿no? Incluso dependiendo de las RESAPs también puede usarse otro documento. El RPA en contratos menores también tiene las mismas funciones. En realidad, contrataciones menores no tiene tantos requisitos, ¿no? Generalmente los requisitos están establecidos un poco en las RESAPs. En la 0181 no está sujeto a plazos y tampoco a muchos requisitos, por eso es que varias instituciones hacen el proceso de contratación únicamente con especificaciones técnicas, cotizaciones y un formulario en realidad para poder invitar y contratar, ¿no? Más la certificación presupuestaria.
O sea, no hay dentro de los procesos de contratación menor requisitos específicos como en las licitaciones públicas o en los procesos AMPE, en la modalidad AMPE, donde hay que sacar resoluciones y demás. En la mayoría de los casos de contrataciones menores se rigen a formularios donde va a autorizar la MAE o el RPA y se va a basar básicamente, como son procesos ágiles, más que todo son formularios que se van a firmar para autorizar tanto el inicio como la contratación del servicio o bien. Ahora tenemos las unidades solicitantes. La unidad solicitante. A ver, ¿quiénes más son parte del proceso de contratación? Tenemos a la unidad solicitante, las unidades administrativas, las unidades jurídicas y los responsables de elaboración y comisión de calificación, ¿no? La unidad solicitante, sus funciones están establecidas en el artículo 35 del Decreto Supremo 0181. Son varias. ¿Cuáles son? Cuando ustedes sean unidades solicitantes, tienen estas funciones. La unidad solicitante es la que va a pedir el proceso o va a solicitar a la MAE que se adquiera un bien o se preste un servicio porque es necesario, ¿no? Por la necesidad institucional. Pero tenemos que ver que esta necesidad ya tiene que estar programada en el POA y también en el PAC. En este caso, la unidad solicitante tiene que elaborar las especificaciones técnicas o los términos de referencia. ¿Qué son estos documentos? Las especificaciones técnicas son aquellas características y condiciones que va a tener el bien que queremos comprar. En cambio, los términos de referencia son aquellas condiciones que tiene que cumplir una persona que va a ser contratada para prestar un servicio. ¿Ya? En caso de bienes, va a tener que hacer la unidad solicitante las especificaciones técnicas. Además, tiene que definir también el método de selección. ¿Cómo se va a hacer el precio evaluado más bajo? Características técnicas, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? Si quiero un vehículo, usualmente no lo voy a hacer por precio evaluado más bajo porque me van a dar un vehículo, me pueden entregar un vehículo que reúna las características mínimas, ¿no? Que no me pueda ayudar para que mi bien pueda hacer un servicio público efectivo. En esos casos yo necesito, por ejemplo, buscaré que el método de selección para seleccionar qué empresa o qué institución va a ganar tendrá que ser según las especificaciones técnicas que realicen. Entonces, como la unidad solicitante es la que requiere ese bien o la que requiere ese servicio, sabe qué es lo que necesita. Y al saber qué es lo que necesita, va a determinar cómo voy a seleccionar yo a la empresa para que mi bien o mi servicio sea de mejor calidad. ¿Ya? Prepara sus especificaciones técnicas si es un bien y prepara los términos de referencia si es un servicio. ¿Ya? También solicita el asesor, puede solicitar, valga la redundancia, la unidad de solicitante, el asesoramiento de otras unidades o la contratación de especialistas cuando esta unidad no cuente con un personal especializado. Por ejemplo, pongámosle la unidad legal. La unidad legal requiere, no sé, para, pongamos, a ver, adquisición de un escáner para controlar el paso de vehículos, ¿no? De una entidad pública X. El abogado sabrá la disposición legal que establece los procesos de contratación, puede saber hasta el monto, pero en cuanto a las condiciones específicas de un escáner, no muchos conocemos, ¿no?
Entonces, si no conozco cómo puedo yo pedir, cómo puedo constituirme en unidad solicitante y hacer mis especificaciones técnicas o términos de referencia, si no conozco qué características tiene en nuestro ejemplo el escáner. En ese caso, el artículo 35, inciso C del Decreto Supremo 0181, me da la opción como unidad solicitante de pedir el apoyo de una unidad especializada cuando no tengo un funcionario específico, ¿no? Que pueda conocer, por ejemplo, de este tema de escáneres. O sea, si yo requiero, pero no conozco, puedo solicitar que un apoyo técnico especial como unidad solicitante. Tengo esa facultad. Sin embargo, si son otro tipo de bienes, por ejemplo, no sé, adquisición de impresoras, computadoras, material de escritorio y demás, todos conocemos de manera general, ¿no? Cosa que no me va a perjudicar, digamos, si yo hago las especificaciones técnicas, o en su caso, si quiero un servicio, por ejemplo, también los términos de referencia. Además, dentro de sus funciones de la unidad solicitante está establecer el precio referencial, es decir, el precio de la contratación. ¿Con qué monto voy a comprar? Para eso se podrá realizar cotizaciones, se podrá verificar el mercado, ¿no? Teniendo siempre cotizaciones. Porque no puedo subvaluar una contratación o puedo incrementar el monto. ¿Por qué? Porque tengo un precio base que está establecido en el POA y en el PAC, pero siempre tratamos en las entidades públicas de reducir un poco los costos, ¿no? Pero que no afecten la calidad ni del bien ni del servicio. Entonces, la unidad solicitante en su solicitud de contratación dirá el precio referencial sobre el cual se va a contratar o se va a comprar el bien o se va a adquirir el servicio de consultores, por ejemplo, ¿no? Sus funciones también son verificar que si se tiene saldo presupuestario, es decir, si yo voy a solicitar un proceso de contratación, primero tendré que verificar si yo en el POA lo he solicitado para esta gestión que estoy queriendo comprar, primero. Segundo, si es que hay todavía presupuesto en esta partida. Por ejemplo, hay partidas de consultores y las diferentes unidades pueden solicitar contratación de consultores y puede ser que mi presupuesto ya se termine, ¿no? Como la Dirección Administrativa Financiera maneja sus presupuestos, puede ser que ya no haya. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como unidad solicitante? Si quiero contratar un consultor, por ejemplo, tendré que pedirle primero a la Dirección Administrativa Financiera que me certifique con cuánto de presupuesto cuento y si puedo hacer esa contratación, ¿no? Me emitirán una certificación presupuestaria donde me digan qué presupuesto tengo. De esa manera yo pueda ver cuántos meses puedo cancelar de un servicio o con qué precio puedo comprar un bien, ¿no? Entonces, esa función es de la unidad solicitante. También dentro de sus funciones está, como les decía hace rato, de integrar la comisión de calificación. Es decir, la unidad solicitante es parte de la comisión de calificación y también de la comisión de recepción, ¿ya? Es parte de esas comisiones. Sí o sí tienen que ser parte. ¿Por qué? Porque ellos son los que han solicitado el servicio. Ahora, muchas veces nos confundimos cuando hablamos por ejemplo, Juan Pérez es el que ha solicitado, es parte de la, no sé, dirección técnica, por así decirlo, ¿no? La dirección técnica tiene varios funcionarios, dentro de ellos está Juan Pérez. Juan Pérez se ha constituido en unidad solicitante y ha requerido la compra de, no sé, una impresora o varias impresoras. Para estar como parte de la comisión de calificación, no solamente puede ser Juan Pérez, porque estamos hablando de una unidad solicitante. Toda la dirección técnica en este caso se constituye en unidad solicitante, en nuestro ejemplo. Cualquiera, Juan Pérez, Pedro, no sé, Pedro
Maita, José Rengifo, no sé, cualquiera de la dirección técnica, en nuestro ejemplo, puede ser parte de la comisión de calificación y la comisión de recepción. No siempre el señor Juan Pérez, que ha firmado como comunidad solicitante, porque estamos hablando de una unidad, no estamos hablando de un funcionario en específico, ¿no? Entonces, como MAE, yo puedo poner dentro de la comisión de calificación o de recepción a cualquiera de la unidad solicitante, de la unidad, de ese grupo de funcionarios que son parte de esa unidad solicitante. ¿Ya? Entonces, en eso podemos tener más amplitud. ¿Para qué? Para ver un tema de transparencia, porque un mismo funcionario ya sabemos que puede participar como comisión de recepción, como comisión de calificación, como unidad solicitante, ¿no? Podríamos, pensando de mala fe, eh, que obviamente en la administración pública siempre vamos a pensar de buena fe, pero pensando de mala fe por un tema de transparencia, podríamos pensar que el funcionario de la unidad solicitante ha adecuado a ciertas condiciones las especificaciones técnicas. Y en la comisión de calificación va a inducir que se le pueda dar el proceso o se le pueda adjudicar a una empresa específica. Y en la recepción va a establecer que todo está bien. Entonces, por un tema de transparencia, únicamente por un tema de transparencia, eh, puede la MAE poner a diferentes funcionarios de la unidad solicitante que sean parte de la comisión de calificación o recepción, ¿no? Diferentes funcionarios pueden ser. Otra de las funciones que tiene la unidad solicitante es efectuar el seguimiento del avance del proceso de contratación. Es decir, no le pueden negar información de cómo está avanzando el proceso, porque si bien él va a solicitar con el POA, con el PAC, con la certificación presupuestaria a la MAE que autorice el inicio y luego pasará, no sé, a otra unidad para que publiquen el SICOES, luego pasará a la comisión para que se reciba las propuestas. O sea, puede la unidad solicitante ir a todas las instancias para ver cómo está avanzando su proceso, porque tomemos en cuenta que los procesos de contratación tienen plazos, o sea, tampoco podemos pasarnos de muchos plazos y la unidad solicitante tiene que hacer seguimiento al proceso de contratación. ¿Ya? Esas son las funciones básicas de la unidad solicitante. Ahora, el artículo 36 de la 0181 establece las funciones de las unidades administrativas o direcciones administrativas, ¿no? ¿Cuáles son estas funciones? Elaborar indiscutiblemente el RESAPS. ¿Qué es el RESAPS? Al principio de la clase les decía que son ese reglamento que tiene interno para la adquisición de bienes y servicios cada entidad. Cada entidad puede tener un reglamento interno de manera más específica. No es que se va a inventar procesos de contratación o se va a inventar pasos dentro del proceso de contratación o plazos, sino que va a detallar de manera más específica cada modalidad de proceso de contratación y las funciones de cada uno de los intervinientes del proceso de contratación, siempre bajo el parámetro de lo que establece la 0181, pero a más detalle, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda facilitar a los funcionarios de qué funciones van a realizar, qué formularios van a usar, principalmente en procesos de contratación, en todos los procesos de contratación, pero principalmente en las contrataciones menores, contrataciones por excepción, que no tienen un procedimiento específico en el Decreto Supremo 0181 y solo tienen un procedimiento muy general, ¿no? Entonces, básicamente, esas dos modalidades de contratación son las que, incluso las contrataciones por emergencia, estas tres son las que más se ahondan en los RESAPs, en los reglamentos específicos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios que elabora cada entidad pública,
ya que es un apoyo al Decreto Supremo 0181 y a todos los funcionarios que van a ser parte de los procesos de contratación. Elaborar este documento no es función de la unidad legal o unidad jurídica, sino de la unidad administrativa. Ellos son los que tienen que elaborar. Obviamente, tienen que ser aprobados por el órgano rector, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas. También en las unidades administrativas elaboran el PAG, el Programa Anual de Contratación, que es lo que se va a contratar para la siguiente gestión. Eso en función, obviamente, a lo que requieran las unidades solicitantes. El PAC se hace generalmente en los el POA. En el POA se va a determinar según las solicitudes qué contrataciones podemos hacer para la siguiente gestión. Y esas contrataciones están establecidas en el Programa Anual de Contrataciones que lo elabora la unidad administrativa. Es más, incluso elabora los plazos en los que se van a contratar en enero, en febrero, en marzo, en abril. Va a haber contrataciones menores, va a haber de acuerdo a las necesidades de la institución, ¿no? Ese documento lo elabora la unidad administrativa, o lo que también podemos denominar como dirección administrativa. Otra de sus funciones está emitir la certificación presupuestaria. Como la unidad administrativa es la que maneja los fondos de una entidad pública, va a tener sus partidas presupuestarias donde va a poder informar a la unidad solicitante si cuenta con el presupuesto necesario para realizar esa adquisición de bien o de servicio. Tiene la obligación también de realizar o elaborar el DBC, incluyendo en el DBC, en el documento base de contratación, las especificaciones técnicas o los términos de referencia que la unidad solicitante le haga llegar. Es decir, elabora el DBC, que ya hemos dicho es un modelo, pero ahí lo va a incluir las especificaciones que pida la unidad solicitante. Plazos, modalidad de adjudicación, qué garantías va a tener, qué tiempo necesitamos el servicio, qué características va a tener el bien. Todo eso va a llenar, es obligación de llenar de la unidad administrativa. También tiene la obligación de realizar cursos de capacitación o talleres para elaboración del PAG, del Programa Anual de Contratación. Si una contratación que yo requiero no está registrada en el PAG, no puedo elaborarla. No puedo solicitar una adquisición o comprar una adquisición de un bien o una prestación de un servicio. También tiene que ser parte en las reuniones de aclaración y en las inspecciones previas en caso de licitaciones públicas. Siempre eso en coordinación con la unidad solicitante. También tiene que responder a las consultas escritas en los procesos de licitación pública. Tiene que incorporar en el DBC como decíamos, las enmiendas, cuando en las licitaciones públicas sucede esto, cuando en las reuniones de aclaración o en las consultas escritas se advierta alguna inconsistencia o cuando se requiere incorporar alguna determinación, algún requisito, alguna aclaración en realidad del DBC, ¿no? La dirección administrativa tiene la obligación de enmendar los aspectos que se han coordinado en la reunión de aclaración o en las consultas escritas. Tiene la obligación también de designar al responsable de la recepción de propuestas. ¿Quién va a recibir las propuestas? Tiene la obligación también de llevar un registro, un libro de actas de todas las propuestas recibidas. Otra de las funciones muy importantes que debemos tomar en cuenta
es que las unidades administrativas o direcciones administrativas tienen la obligación de custodiar las garantías. No custodia las garantías ni la unidad solicitante ni la unidad jurídica, menos aún la comisión de calificación o recepción. Los que custodian las garantías y tienen que verificar su vigencia son las unidades administrativas. Y también están en la obligación de ejecutar las garantías previo informe legal cuando así se requiera. Tiene la obligación además de armar la carpeta o el expediente del proceso de contratación. El proceso de contratación no puede ir en hojas sueltas. Tiene que armarse una carpeta. Además, cuando concluye el proceso, tiene que archivarse porque esos procesos se registran. Ustedes saben que se registran y se reportan a la Contraloría General del Estado y en una de las cápites del registro se tiene que poner quién está archivando ese proceso de contratación. En este caso siempre va a ser la dirección administrativa de una entidad pública o la unidad administrativa de una entidad pública, ¿no? Esa es su obligación según lo que establece el artículo 36, inciso M, del Decreto Supremo 0181. Esas son las funciones en general, ¿no? De la unidad administrativa. Algunas más específicas siempre van a estar establecidos en una resalza de cada entidad. La unidad jurídica. La unidad jurídica tiene las funciones de atender, asesorar en todo lo que se requiera dentro del proceso de contratación. Realizar los informes legales requeridos dentro del proceso de contratación. Tienen la obligación de elaborar los contratos en función a los modelos establecidos en el DBC por el Ministerio de Economía y Finanzas que son aprobados mediante resolución ministerial. Tiene la obligación de firmar o visar el contrato. No es obligatorio que el abogado firme, puede visarlo únicamente y tiene validez, no va a tener ninguna observación. También tiene la obligación de revisar la legalidad de la documentación, es decir, cuando se remite la documentación para la firma del contrato, tiene que revisar todos los documentos, la unidad legal, ¿no? En procesos de contratación regidos por el Decreto Supremo 0181. Esa es su obligación. Revisar en los sistemas, hay varios documentos que se presentan que son sujetos a revisión, como el RUPE, fondo de empresa, ¿no? Que antes era. Entonces, tiene que revisar en realidad que el proceso, uno, no se lleve a cabo con vicio de nulidad y otro, que se esté cumpliendo con todos los requisitos dentro del proceso de contratación. También tiene la obligación de elaborar las resoluciones que se elaboren y se publiquen dentro del proceso de contratación. Tiene que visarlos y pasarlo a la MAE, al RPC o RPA para que pueda firmar. Y elaborar también el informe de cancelación, suspensión o anulación del proceso de contratación. Esas son sus funciones generales de la unidad jurídica que pueden ustedes revisarlo en el artículo 37 del Decreto Supremo 0181. Bien, por último, vamos a ver en esta parte al responsable de evaluación y comisión de calificación. Dentro de las funciones que tienen está el responsable de evaluación y comisión de calificación, está el tema de verificar la documentación, si está cumpliendo o no con los requisitos del DBC, ya sea para adjudicar el proceso de contratación o declararlo desierto, ¿no? Tiene que hacer su labor, es minuciosa, muy minuciosa. ¿Por qué? Porque dependerá de su función poder adjudicar o declarar desierto un proceso de contratación. Va a realizar, obviamente, la apertura de propuestas. Esta comisión realiza la apertura de propuestas conjuntamente con asesoría legal o el abogado de la unidad jurídica responsable del proceso de contratación.
o asesor del proceso de contratación, ¿no? La comisión va a aperturar y va a dar lectura a los precios ofertados en un acto público. También va a realizar, como les decía, el análisis o la evaluación de los documentos técnicos y administrativos que tenga el proceso de contratación. Va a evaluar y calificar la propuesta presentada por los proponentes, tanto de manera técnica como de manera económica, porque tenemos que tomar en cuenta que los precios ofertados no pueden exceder el precio referencial en el cual una institución pública ha lanzado una convocatoria, ¿no? Puede también convocar la comisión de calificación a los proponentes para las aclaraciones que consideren necesarias y pertinentes, sin que ello signifique que modifiquen su propuesta. O sea, únicamente se les puede convocar para que aclaren algunos aspectos que tal vez no están muy claros en sus propuestas, pero eso no implica que puedan modificar sus propuestas o traer otra documentación de ninguna manera. La comisión de evaluación y recomendaciones también tiene que hacer su informe respectivo si corresponde adjudicar o declarar desierto el proceso de contratación. Ese informe debe ir dirigido al RPC o RPA y previo a un informe legal, el RPC, la MAE o el RPA va a emitir la resolución respectiva de declaración de aplicación o de declaración desierta del proceso de contratación en función al informe de evaluación que haga la comisión de calificación. O en su defecto, también si existen muchas inobservancias o algunos aspectos que sean posteriores a la publicación del proceso de contratación, también puede elaborar el informe técnico para la cancelación, la suspensión o anulación de un proceso de contratación. Está dentro de sus funciones. Por otra parte, también tenemos a los responsables de la recepción y comisión de recepción, que, bueno, básicamente son los encargados de elaborar y firmar el acta de recepción y emitir un informe de conformidad a la MAE si todos los requisitos del bien o del servicio que se ha prestado están acorde a lo especificado en el documento base de contratación y se está cumpliendo a cabalidad, o en su defecto no recibir el bien en caso de disconformidad. Ya esta comisión es muy especial porque dependerá de ellos si dan su conformidad, están indicando que están cumpliendo todos los requisitos del proponente adjudicado, ¿no? Y en caso de que no sea de esa manera y una posterior observación, van a ser responsables, no solamente por haber hecho un mal informe, sino porque a partir de ese informe de conformidad se va a cancelar el bien o el servicio. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Ahora también esta comisión, si en caso verifique que no están cumpliendo con las especificaciones técnicas, el bien o el servicio emitirá un informe de disconformidad. Es decir, no se va a recibir el bien, por lo tanto se va a resolver el contrato ya que no está cumpliendo con los requisitos establecidos, ¿no? Esas serían las funciones en realidad de todas las comisiones, todos los participantes del proceso de contratación. Ahora vamos a ver cuáles son las modalidades de contratación que establece el decreto supremo 0181. Dentro de estas modalidades podemos mencionar la contratación menor, el proceso de contratación en la modalidad AMPE, que es Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, la licitación pública, las contrataciones por excepción, las contrataciones por emergencia y las contrataciones directas de bienes y servicios. La contratación menor en el decreto 0181 no establece que debe haber cotizaciones,
pero por la práctica, mi persona ha advertido que en varias instituciones en las RESAPs sí establecen por un tema de transparencia al menos dos cotizaciones. Pero el Decreto Supremo 0181 no establece cotizaciones. Es más, la unidad solicitante puede pedir o sugerir directamente un proveedor o un proveedor de un bien o un proveedor de un servicio. No establece. Sin embargo, si en sus RESAPs estuviera que existe cotizaciones, entonces se tiene que dar cumplimiento. ¿Ya? Pero en la 181 no están las cotizaciones. El monto de las contrataciones menores es hasta 50,000, o sea, desde un boliviano hasta 50,000, todo lo que yo quiera comprar, bienes que estén registrados en el PAC y en el POA, o servicios también de 1 hasta 50,000. No existe un plazo para poder realizar todo este proceso. Pero como son contrataciones menores, lo que se sugiere es que sea en el plazo más breve posible, porque hacer montos menores, hasta 50,000 bolivianos, se requiere rápidamente, ¿no? Del servicio o del bien. Entonces, no está sujeto a plazos. El apoyo a la producción y empleo, AMPE, se divide en dos formas de contratación. Antes de que pasemos a esta modalidad de contratación, en la contratación menor, los requisitos de 1 hasta 20,000 bolivianos, en el PAC no es necesario que estén inscritos, contratos de 1 a 20,000, pero sí de 20,000 a 50,000 bolivianos. ¿Ya? Sí o sí tiene que estar en el PAC. Pero todo proceso de contratación tiene que tener su certificación presupuestaria, ¿ya? Y tiene que estar en el POA. En la modalidad de contratación AMPE, que es Apoyo Nacional a la Reproducción y Empleo, se subdivide en dos formas de contratación según el monto del contrato o el monto que se está publicando para el contrato. De 50,000, 1 a 200,000, tiene que haber cotizaciones, tiene que estar registrado en el PAC, tiene que estar registrado en el POA, ¿ya? Las publicaciones mínimamente van a ser de 4 días hábiles para la presentación de propuestas. 4 días hábiles, ¿ya? De 50,001 a 200,000 AMPE. De 200,000 hasta 1,000,000 son contrataciones también AMPE, que van al Apoyo Nacional de Producción y Empleo, que también requiere cotizaciones, requiere que esté registrado en el PAC y en el POA, y la publicación de este proceso de contratación para presentar los documentos de los proponentes va a ser con un mínimo de 8 días hábiles, ¿ya? 8 días hábiles, desde la publicación hasta el día de presentación de propuestas. No puedo reducir ese plazo. En caso de que mi adquisición de bienes o servicios sean mayores a 1,000,000, voy a ir o tengo que hacer una licitación pública. Aquí tenemos que diferenciar bien. La mayoría de nosotros, por conocimiento general, cuando nos referimos a una contratación que está publicada en el SICOES, lo llamamos licitación pública, ¿no? Decimos, se ha licitado tal proyecto, por ejemplo, o se ha licitado tal servicio. En realidad, el término licitación pública en contrataciones estatales se refiere a procesos de contratación que sean mayores a 1,000,000, ¿ya? Las demás contrataciones, como hemos visto, la contratación menor, que es de 1 a 50,000, es contratación menor. De 50,000 a 1,000,000 es AMPE. De 1,000,000
adelante es licitación pública, ¿ya? No todos son licitaciones públicas, que en el común denominador de todas las personas, todas las modalidades de contratación lo llaman licitación pública, pero hoy estamos aprendiendo que según el monto del proceso de contratación, se clasifican en contrataciones menores, contrataciones amplias o licitaciones públicas, ¿ya? Entonces, ahora, de hoy en adelante ya sabemos que nosotros vamos a diferenciar estas modalidades de contratación. Ya no podemos decir licitación pública a todo, ¿no? Vamos a decir contratación menor, amplia, licitación pública, contratación por excepción, por emergencia o contratación directa. ¿Ya? Entonces, en la licitación, les decía, la licitación pública es a partir de 1 millón hacia arriba, ¿no? Va a ser convocatoria nacional si es de 1 millón hasta 700,000 o hasta, a ver, estamos a 70 millones, ¿no? Estamos hasta 70 millones. Y la publicación va a ser de 15 días. Mayor a ese monto va a ser la publicación para presentación de propuestas mínimo de 20 días hábiles. Esa es en la licitación pública. En contrataciones por excepción, no se tiene un límite de monto. Debe cumplir ciertos requisitos para poder ser contratados, para poder realizarse una contratación por excepción. Vamos a ver enseguida cuáles son los requisitos. En la contratación por emergencia también no cuenta con un monto específico. O sea, no podemos limitarnos a un monto porque son contrataciones, como su nombre le indica, por emergencia. Y en las contrataciones directas de bienes y servicios, que son generalmente para bienes o servicios específicos, que dice la norma también cuáles, son de igual forma sin límite de monto, ¿no? Entonces, esas serían todas las modalidades de contratación que establece el Decreto Supremo 0181. Ahora vamos a ver los contratos por excepción. Cuando corresponde una contratación por excepción, cuáles son las condiciones para una contratación directa de bienes y servicios, cuando se realiza una contratación por emergencia. Disculpe, estoy un poco resfriada y se me tapa un poco la garganta. Les decía que en las contrataciones por excepción existen ciertos requisitos, ¿no? Para poder hacer este tipo de contratación. Dentro de ellos, bueno, pueden verificar ustedes en el Decreto Supremo 0181 el artículo 65, donde están establecidos las causales para la contratación por excepción. No todo se puede contratar por excepción. ¿Cuáles son esos causales? Si bien no tengo un monto definido para estos tipos de contratación, pero tengo que cumplir estas condiciones o requisitos para que contrate en esta modalidad. Una de las condiciones es que exista un único proveedor para la contratación del bien, de la obra o del servicio que estoy solicitando, ¿no? Comunidad solicitante. Tiene que haber un único proveedor. También se puede contratar por excepción cuando los servicios de consultoría requieran una experiencia o una especialización que solo puedan ser realizadas por un único consultor. O sea, esta es una persona natural, o sea, esta es una persona jurídica, ¿no? Pero un solo proveedor de un bien o de un servicio. También se puede contratar por excepción cuando exista una resolución de contrato, ¿ya? Si el contratado
no ha cumplido con los requisitos del contrato, se va a resolver esto y no puede quedarse suelto, ¿no? El proceso de contratación, en este caso, me da la opción de poder realizar procesos de contratación por excepción. Otra forma de contratar por excepción es para la compra de semovientes. Eso se refiere a animales, ¿verdad? O sea, seres vivos que caminan por su propio pie. Esos son los semovientes. Cuando, pero se trate de ejemplares que van a aportar beneficio adicional a otros que pudiéramos tener en otro tipo de contratación, ¿no? O sea, por ejemplo, que sean semovientes tal vez de raza, que esté requiriendo, o no sé, para un criadero, para alguna cosa de esas, ¿no? Pero semovientes que me van a dar una característica adicional, por ejemplo, las vacas lecheras, si quiero para producción de leche, tendrán que ser vacas que sean productoras de leche, ¿no es cierto? Y de acuerdo al tipo de producción que yo quiero, tal vez en gran escala, veré qué tipo de vacas, de qué características, eh, qué características requiero, o cualquier otro semoviente, ¿no? Cualquier otro animalito que requiera. También la compra de alimentos frescos y perecederos se realizan a través de la contratación por excepción. De arte, en cualquiera de sus formas, ¿no? Obras de arte en general, nos dice el Decreto Supremo 0181. Asimismo, puedo contratar, hace rato, como les decía, servicios de consultorías, pero cuando no existan empresas legalmente constituidas que puedan ofrecerme ese servicio de consultoría especializada. Solo en este caso se puede contratar a estas consultorías especializadas con un contrato por excepción. Este artículo que les decía, el artículo 65, ha sido también modificado por el Decreto Supremo 1256, ¿no? Que ha incorporado que como contratación por excepción se puede contratar los servicios de geología técnica de minas, del Sergio Tecmin o y del registro único para la Administración Tributaria Municipal RUAT, ¿ya? Y del Instituto Geográfico Militar. Estos tres servicios en algún momento, por ejemplo, esas entidades cuando tienen predios que están regularizando su documentación, a veces necesitan que el Instituto Geográfico Militar pueda realizar las mediciones, especificaciones para que podamos hacer planos, por ejemplo, ¿no? O necesitamos servicios del RUAT, o de geología, del Instituto Técnico de Minas, del Sergio Tecnin. En este caso, no podíamos hacer una contratación por el monto AMPE, por ejemplo, ¿no? Donde va a haber un solo proveedor, se va a tener que presentar y hacer las instituciones públicas o alguna privada y esperar que pase un tiempo. No se podía, era mucha demora para el propio Estado. Entonces, estos servicios especializados se han visto por conveniente a través del Decreto Supremo 1256 de poder contratarse en esta modalidad por excepción, ¿no? Es de manera casi directa. También otra forma de qué bien más puedo contratar por excepción o puedo adquirir por excepción es la contratación de armamento, equipamiento antimotín, generalmente para las Fuerzas Armadas, para defensa del Estado, ¿no? Para el Ministerio de Defensa, sistemas de comando, control y comunicación,
por lo menos yo he visto que algunas de estas contrataciones por excepción se han hecho para fortalecer la lucha contra el contrabando, ¿no? Entonces, y también para fortalecer por razones de seguridad y defensa del Estado. Porque no podemos esperar, por ejemplo, meses o un mes o 20 días, 15 días para poder hacer este tipo de adquisiciones. También se puede adquirir equipos de reacondicionamiento para las Fuerzas Armadas. Es otra forma. De igual forma, por excepción, se adquiere harina, arroz, fideo, azúcar, aceite inclusive, también para la tropa, ¿no? De las Fuerzas Armadas, que se les hace una dotación. O sea, no se contrata por AMPE, por contratación menor o licitación pública, sino por contratación por excepción. Podemos contratar directamente estos tipos de bienes, ¿no? Para poder dotar específicamente a las Fuerzas Armadas. Siempre y cuando, pero el requisito es que no podemos comprar de un país extranjero. Tenemos que comprar de bienes producidos en el país. Generalmente, bueno, el arroz, el azúcar, las harinas, generalmente se compran de MAPA, ¿no? Y los otros productos, aceite y eso, siempre de productores nacionales. Esa es la condición, no puedo comprar de otros países. También dentro de esta modalidad de excepción se encuentran las contrataciones de armamento, que les decía, antimotines, para la policía y para las Fuerzas Armadas. También estos alimentos, igual para la policía y para las Fuerzas Armadas. Si bien en el decreto supremo 081 están separados por incisos, pero bueno, de manera general, tanto para las Fuerzas Armadas como para la policía, se adquiere para sus dotaciones de estos bienes, alimentos en realidad, harinas, fideos, azúcar, harina, aceites, a través de la contratación por excepción. ¿Ya? Eh, También se contratan por excepción a los profesionales abogados, pero en procesos que no puedan ser atendidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de una entidad, en procesos específicos que no puedan ser atendidos por sus direcciones jurídicas. Además, existe un decreto supremo específico para la contratación de abogados. No se contrata por contratar. Si la entidad pública tiene su unidad jurídica y requiere la contratación de abogados especialistas que van a beneficiar al interés estatal, tiene que haber una justificación, un informe técnico, un informe legal que justifique la necesidad de contratar otros abogados que no sean los que trabajan en la entidad como de planta, como lo decimos. ¿Para qué? Para que apoyen en servicios de asesoramiento y tramitación de procesos. Hay un decreto supremo específico, por lo tanto no puedo solamente solicitar el servicio adicional de un abogado si tengo mi unidad jurídica o mi asesor legal. Tengo que necesariamente justificar por la cantidad de procesos, no sé, por la cuantía, por el trabajo en la misma unidad, tengo que justificar para poder contratar por excepción a un profesional abogado cuando ya tengo mi dirección jurídica o mi asesor legal, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, en la contratación, principalmente de abogados, cuando ya tenemos asesores legales. Otra de qué más se puede adquirir a través de esta modalidad o de qué forma o qué condiciones también requiero es cuando se ha publicado dos convocatorias y se han declarado desiertas.
¿no? Cuando se han convocado 2 veces, se han declarado desiertas, puedo hacer una contratación por excepción, buscando un proveedor. También cuando por una contratación, una convocatoria internacional, también es, a ver, vamos a aclarar esta parte. Cuando una convocatoria nacional se ha declarado por 2 ocasiones como desierta, puedo contratar por excepción. Cuando una convocatoria internacional se ha declarado por una vez desierta, puedo contratar por excepción. Esa es la condición, ¿no? 2 publicaciones para el nacional, una para la internacional. Antes era 3 publicaciones en la nacional, ¿no? Si a la tercera no podías contratar, recién podía ser por excepción. Se ha modificado ese artículo con el decreto supremo 956 y ahora solamente se requiere 2 publicaciones. Ahora también es facultativo de la MAE no poder hacer una tercera publicación, pero sin embargo ya la 0181 le da la opción a la MAE de después de una segunda convocatoria declarada desierta que se pueda contratar por excepción directamente para evitar más plazos y demoras en la contratación, ¿no? La contratación de artistas también se puede realizar a través de esta modalidad de contratación. ¿Qué más tenemos? A ver, inmuebles, avalúos técnicos, avalúos técnicos de inmuebles también se puede contratar a través de esta modalidad, ¿ya? Básicamente serían esas los requisitos o las condiciones o los bienes que se pueden también adquirir a través de esta modalidad por excepción. No todo, como han visto, se puede adquirir, está establecido específicamente. Si no estaría el bien que ustedes quieren o la condición para contratar por excepción no estaría enmarcada dentro del artículo 65 del Decreto Supremo 0181, no pueden hacer una contratación por excepción. Van a tener que hacer cualquiera de las modalidades, las 3 primeras modalidades que ustedes están viendo en pantalla, por cualquiera de estos 3 modalidades la contratación. La contratación por excepción siempre va a ser en función a los requisitos que hemos señalado, ¿no? Y que están establecidos en la norma. Ni siquiera el RESAPS puede aumentar otra modalidad más de contratación o otro bien más que se pueda contratar. No puede hacerlo porque está en base al Decreto Supremo 0181. Ya. Ahora vamos a ver las contrataciones por emergencia o las contrataciones directas. Las contrataciones por emergencia, de manera general, no existe un detalle específico de qué cosas se puede comprar, ¿no? Pero sí nos establece el decreto supremo 0181 que necesariamente deben ser desastres naturales o emergencias naturales, ya sean departamentales o municipales, para que se pueda activar esta forma de contratación por emergencia. Generalmente, como hemos vivido todos en la pandemia, varias de las contrataciones se han hecho a través de contrataciones por emergencia porque no están sujetos a un monto y no están sujetos a plazos específicos. Lo único que se requiere es que sean por desastres naturales para enfrentar en realidad, ¿no? Desastres naturales y emergencias nacionales, departamentales o municipales. Declaradas siempre bajo la ley 602, ¿no? De la gestión, que es la de gestión de riesgos. Esa es la única condicionante. ¿Y quién es responsable? La MAE. No se puede delegar esta función. Para los contratos por excepción también no se puede delegar esta función. Ahora, para las contrataciones directas. También para las contrataciones directas existen causales específicas para realizar estas contrataciones. Vamos a, por favor, alargarnos, ya son las 9, unos 10 minutitos más para terminar esta modalidad de contrato y también ingresar a las subastas, que es rapidito.
ya que nos hemos retrasado unos 10 minutos al inicio de la clase, ¿verdad? Entonces lo vamos a compensar en 10 minutos adicionales, por favor. Eh, y si ustedes gustan, también nos alargamos un poquito más con preguntas si ustedes quisieran. En las contrataciones directas de bienes y servicios, como les decía, también existen causales, ¿no? El artículo 72 del Decreto Supremo 0181 que estamos viendo hoy nos establece cuáles son esas causales para la contratación directa de bienes y servicios. Estos requisitos, bueno, de manera general podemos decir que son, deben ser necesariamente bienes con tarifas únicas reguladas por el Estado. ¿Cuáles son esos? Bienes de tarifas únicas. Gasolina, diésel, gas licuado y otros que tienen tarifas específicas. Ya, o sea, no puede comprar cualquier cosa, tiene que ser una tarifa específica regulada por el Estado. ¿Ya? También servicios públicos. ¿Qué tipo de servicios? Energía eléctrica, agua y otros, ¿no? Por ejemplo, yo como entidad pública necesito que mi entidad tenga energía eléctrica para las computadoras, para los focos, no sé, hasta dependiendo si es un hospital, por ejemplo, para su generador de energía, para que cable, no sé, ¿no? Entonces, no voy a esperar a todo un proceso de contratación de una licitación pública o un AMPE. ¿Para qué? Para que pague mi luz, para que vea con qué empresa voy a contratar. No, necesito que sea algo rápido, ¿verdad? Por eso la norma, bueno, los legisladores han sido sabios en poder establecer esta contratación directa, que se puede hacer la contratación, como su nombre indica, de manera directa, ¿no? Del bien o del servicio, siempre y cuando sean servicios públicos también, como la energía eléctrica, el agua potable y otros de naturaleza análoga, dice el Decreto Supremo, ¿no? Otros similares, por ejemplo. ¿Qué más puedo contratar de manera directa? Los medios de comunicación, televisivas, radiales y otros medios de difusión. Por si acaso, no se aplica esta modalidad para contrataciones de agencias de publicidad. No se aplica, solamente se aplica para medios de comunicación televisivos, radiales, prensa escrita u otros medios de difusión, pero no así para agencias de publicidad, que tiene otra característica, ¿no? Para eso, para agencias de publicidad se tendrá que hacer la contratación AMPE o contratación menor o cualquiera de las otras modalidades. ¿Qué más puedo contratar con una contratación directa de bienes y servicios? El arrendamiento de inmuebles. ¿Cuándo? Cuando la entidad no tenga su propio inmueble. También puedo arrendar inmuebles para funcionamiento de centros educativos o centros de salud. Cuando por fuerza mayor o por funcionamiento de centros de salud no puedan contar con su propia infraestructura, ¿no? Por ejemplo, o si se cayera una parte de la infraestructura, los alumnos no van a poder pasar las clases, entonces necesariamente voy a tener que arrendar un inmueble. ¿Para qué? Para que todos los alumnos puedan pasar sus clases mientras se refacciona el colegio, ¿no? Entonces, por eso se ha previsto que sea rápido a través de una contratación directa. También, como les decía, para arrendar o alquilarse oficinas para la entidad pública cuando la entidad no tenga una infraestructura propia, ¿no? Pero no va a ser, esta contratación no va a ser cuando yo diga, por ejemplo, como entidad pública o comunidad administrativa, no tengo en propiedad un bien donde mis oficinas funcionen y voy a arrendar. No, tengo que solicitar primero una certificación al SENAPE donde me va a decir si el SENAPE tiene algún inmueble de su propiedad en el lugar donde yo requiero poner mis oficinas como entidad pública.
si existiese, me dan esas oficinas, ¿no? Y no arriendo nada, no pago nada. Pero si no hubiera, me va a certificar que no existe y recién con esa certificación que se requisitó, puedo hacer mi inicio de proceso de contratación directa para el arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de oficinas. Es decir, si no es en AP, no puedo arrendar para oficinas. También a través de esta modalidad de contratación puedo adquirir pasajes, ya sea de aerolíneas, por rutas nacionales, también internacionales, ¿no? Porque también pueden ser por tarifas únicas. Ya habíamos dicho, diarios, podemos contratar medios de comunicación de prensa escrita, revistas, publicaciones, por ejemplo, y generalmente en las entidades se suscriben al, a la Gaceta Judicial, ¿no? O a la Gaceta Judicial o a la Gaceta donde se publican todas las disposiciones legales que emite el Estado, ¿no? Entonces, a ese tipo de servicios, a suscripción con medios de comunicación escrita, puedo realizarlo a través de la contratación directa. También puedo hacerlo de manera directa, la adquisición de repuestos de un proveedor, ¿no? No de cualquiera, de un proveedor. Tiene que ser adquisición de repuestos de un proveedor. También puedo hacerlo para transporte de la tropa policial, de la policía boliviana o de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un transporte especial. Adicionalmente a estas disposiciones generales para la contratación directa, se ha incorporado algunos bienes y servicios para los gobiernos autónomos departamentales. Eso ha sido modificado a través del artículo 4 del Decreto Supremo 1497, ¿sí? No, 1497, que ha establecido que para algunos servicios, bienes y servicios que sean provistos por proponentes con establecimientos en actividad productiva o servicios, puedan ser contratados por los gobiernos autónomos municipales que tengan la categoría A y B, ¿no? Es decir, por su población, por la fuente de financiamiento que tienen y demás, puedan hacer sus contrataciones directas y no generar y no realizar tantos requisitos como para los otros procesos de contratación, porque su población es pequeña, su presupuesto es pequeño, entonces requieren cosas rápidas, ¿no? Pero solamente para los municipios que en categoría demográfica A y B. Más no para otros municipios con categoría C, por ejemplo, que pueden hacer todo el proceso de contratación en los tiempos que correspondan. La contratación de artistas locales, también para promociones culturales, efemérides, actos conmemorativos, eventos de promoción cultural, pueden realizarse a través de la contratación directa. ¿Qué más? Cursos de capacitación, por ejemplo, ofertados por universidades, institutos, academias y otros, también se puede contratar por esta modalidad de contratación directa. Todos sabemos que en las entidades públicas siempre se fomenta el tema de la capacitación de los funcionarios, que está establecida también en los subsistemas de la 1178, ¿no? Principalmente en el de personal, donde nos da la obligación de poder capacitar a los funcionarios. ¿Para qué? También para rédito de la entidad. En esa línea no podemos hacer pues un proceso de contratación largo para que yo capacite a mis funcionarios, ¿no? Porque no se van a postular o presentar las entidades que dan los cursos, sino que más bien yo soy como entidad pública la que tengo que acercarme a la entidad que va a capacitar a mis funcionarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha establecido para la contratación de capacitaciones
la modalidad de contratación directa, ¿no? También se puede contratar de manera directa las obras hasta un monto de 100.000 bolivianos. Eso por los gobiernos autónomos municipales. Bueno, ya con esto vamos a terminar. En las modalidades de contratación, también se pueden contratar servicios de recaudación de tributos, ¿no? Y gravámenes arancelarios. Se puede realizar una contratación directa. Básicamente estaríamos hablando de esos bienes que se pueden contratar a través de esta modalidad, ¿no? Como han visto ustedes, tanto en las contrataciones por excepción como en las contrataciones directas de bienes y servicios, necesariamente tenemos que sujetarnos a los requisitos que establece la norma. No podemos desenmarcarnos de los bienes o servicios que establecen los artículos que te permiten contratar bienes y servicios por excepción o de manera directa. En las contrataciones por emergencia, lo hemos dicho claramente, tienen que ser necesariamente para confrontar desastres naturales o situaciones de emergencia de municipios o del mismo estado o de localidades, ¿no? Entonces, en estas tres últimas modalidades hay que tener cuidado de no desenmarcarnos en los requisitos establecidos por la 0181. En las demás modalidades lo que hay que cuidar básicamente es el monto, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a las modalidades de contratación de bienes y servicios. Y por último, vamos a ver el tema de el decreto supremo 4453, que hace referencia a las subastas electrónicas, ¿no? Que se han implementado a través de por la pandemia, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitábamos continuar con algunas actividades, adquisiciones, pero no presentarnos de manera física, ¿no? Y se ha visto por conveniente que se genere una modalidad de contratación. ¿Para qué? Para que de manera virtual podamos postularnos, ¿no? Ah, ¿qué entendemos en realidad por subasta electrónica? La subasta electrónica, todo se sube en el SICOES, todos sabemos. La subasta electrónica se va a subir en una plataforma donde todas las empresas o las personas que quieren ser proponentes de un proceso de contratación en tiempo real van a presentar sus ofertas económicas. Cada vez más bajas a fin de que puedan ser justificadas y pueda ganar la oferta más baja, ¿no? Dentro de los requisitos para estas convocatorias es primero que tenga que ser con un precio evaluado más bajo, ¿no? Para que pujen los proveedores y el que tenga un precio evaluado más bajo pueda adjudicarse, ¿no? Es uno de los requisitos para este tipo de contratación, porque de lo contrario, si es una propuesta técnica, por ejemplo, no podría hacerse una subasta electrónica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de características del bien y no así de una puja económica, ¿no? Electrónica. Nos va a limitar el uso de papel, el armado de carpetas físicas, vamos a tenerlo en un armado de carpeta pero digital. Va a impulsar y priorizar la producción nacional, que es lo que se está requiriendo en todas las modalidades de proceso de contratación, porque por ejemplo hablábamos hace rato de la adquisición de alimentos, ¿no? Pero que eran de producción nacional. Entonces en las subastas electrónicas también se prioriza e impulsa la producción nacional. También uno de los beneficios es que va a fomentar
la competitividad de los proponentes. Como es una subasta, van a ir pujando y el que oferte menos va a ser el que gana, ¿no? Facilita también la participación a nivel nacional de muchos proveedores y elimina las barreras geográficas o físicas, es decir, que el proveedor puede estar, por ejemplo, en una publicación en Sucre, puede estar el proveedor en Beni, en Pando, en Santa Cruz, en cualquier lugar del país y se va a poder postular sin necesidad de transportarse o que se quede en el camino por un bloqueo con su propuesta en la mano. Entonces nos facilita bastante el tema de la subasta electrónica. Otro beneficio que nos da esta subasta es que nos facilita el tema de transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es en tiempo real. O sea, la subasta se hace en tiempo real, la apertura solo se hace en tiempo real, entonces no está sujeto a que en algún momento pueda cambiarse algún documento, no se pudo haber presentado o que se quedó con parte de su propuesta el proponente, no, todo es en tiempo real. Entonces no se va a poder realizar ninguna acción que pueda comprometer de alguna manera el tema de corrupción, ¿no? Entonces, nos favorece para darle mayor transparencia a los procesos de contrataciones estatales. También nos ahorra gastos administrativos, sin duda, tiempos también nos ahorra, tanto para la empresa, en vez de transportarse, llenar formularios, imprimirlos, no sé, empastarlos en un ejemplar, en doble ejemplar, ponerlos en un sobre con un rótulo específico, no. Nos da la opción, más bien estas subastas, de poder realizarlo de manera electrónica, remitirlo por el mismo internet y evitarse de algunos gastos adicionales, ¿no? Y también permite a las entidades públicas que podamos obtener mejores condiciones de mercado en realidad. Las condiciones, como les decía, de la subasta electrónica es que se trate de la compra de un bien, un producto, un bien, ¿no? Que sea el proceso de contratación con convocatoria mayor a 50.000 bolivianos y que se califique bajo la modalidad de precio evaluado más bajo. Porque, como les decía hace rato, no puedo ir por la modalidad presupuesto, requisitos técnicos y otros. ¿Por qué? Porque voy a necesito que sea, como van a pujar, necesito que sea a través de un precio evaluado más bajo, y que me dé un valor más bajo según las condiciones que yo tenga en mi publicación, va a ser el que gane la propuesta, ¿no? Por eso habíamos dicho al principio de la clase que la unidad solicitante va a determinar en la modalidad en la cual se va a adjudicar. En este caso, si fuera precio evaluado más bajo, entonces puede ir a una subasta pública. Los pasos que debemos seguir en la subasta electrónica son los siguientes. Primero, realizar la convocatoria en el SICOES. Debe realizarse en el mismo SICOES la presentación electrónica de propuestas. También existe una etapa de puja, como les decía hace un momento, donde los proponentes van a pujar con los precios que consideren, ¿no? O sea, el que puje y nos dé un precio más bajo para la entidad, entonces va a ser el que gana. Entonces, según a lo que van proponiendo, seguramente cada entidad proponente va a ir también proponiendo sus precios. Entonces, eso es lo que nos ayuda a las instituciones públicas a poder tener una mejor propuesta, ¿no? También otro de los pasos para este tipo de proceso o de subasta electrónica es la apertura y descarga en realidad de las propuestas.
¿no? Porque todo, como les decía, se manda por el sistema, por el SICOES. Todo se sube al sistema, ¿no? Se apertura y se descarga las propuestas en línea, en tiempo real. Se verifican los formularios, se verifica la evaluación de la propuesta técnica del proveedor y el precio evaluado más bajo. Todos los proveedores que están en línea pueden advertir que se está haciendo la apertura de los formularios, la apertura de las propuestas y la lectura del precio, ¿no? Entonces, como les decía, por un tema de transparencia, es muy, muy beneficioso esta modalidad de subasta electrónica. Bueno, el siguiente paso después de que se aperture todo por sistema, obviamente va a ser la firma del contrato, que ya va a ser de manera física, y la recepción de los bienes, que también será de manera física, ¿no? Pero todo el proceso anterior hasta la firma del contrato y la apertura de propuestas es electrónica. Entonces no se requiere tanto papeleo, como decimos, de manera muy, muy sencilla. No requerimos tanta documentación, tantos formalismos de presentación física de las propuestas, sino únicamente que se haga en medio electrónico, ¿no? Tomemos en cuenta que en esta modalidad, obviamente, los proponentes van a tener que contar obligatoriamente con su RUPE, que es su registro único de proveedor del Estado, ¿ya? Y obviamente pueden publicar también sus ofertas en el SICOES, que hay stock, precios, ofertas, lugares donde puede publicar el proveedor también lo que quiere ofrecer al Estado, ¿no? Entonces, pero para el proceso de contratación, obviamente tiene que presentarse en la convocatoria específica que está lanzando la entidad pública. Bien, creo que con eso está en pantalla, les había mostrado en la parte superior en amarillo. Aquí pueden ver, está los requisitos para este proceso de contratación, que ya lo hemos mencionado: precio de valor más bajo, la adquisición de un bien y que el monto de la contratación sea mayor a 50,000. Esos son los requisitos y estos son los pasos que se siguen, ¿no? La publicación, la presentación de las propuestas electrónicas, la etapa de las pujas, donde se va a determinar el monto, y la apertura y descarga de las propuestas, ¿no? La verificación de los formularios, y a la contratación y la adquisición del bien. No es una nueva modalidad de contrato, entendámoslo bien. Es una forma de publicar cualquiera de las modalidades de contrato cuyo monto sea mayor a 50,000 y que cumpla con los 3 requisitos que menciona en la diapositiva. ¿Ya? Puede ser un AMPE, como hemos visto, puede ser una licitación pública, puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? Pero su característica es que va a ser hasta la apertura de propuestas, todo va a ser electrónico, ¿no? De que es beneficioso, ¿no? Entonces, no es una modalidad nueva, es únicamente un instrumento informático que nos permite agilizar y evitar mucho papeleo dentro del proceso de contratación, ¿no? Y evitarnos barreras geográficas y demás que ya hemos mencionado. Bueno, con eso estaríamos terminando lo que es el presente curso para el día de hoy. El día de mañana vamos a tener ilícitos aduaneros y el día viernes ilícitos tributarios. No sé si existe alguna pregunta. Si gustan, pueden levantar la manito. Vamos a darnos 5 minutos de preguntas. Si no hay preguntas, bueno, terminaríamos la clase con esto. Y mañana los esperamos también con los siguientes cursos ya en materia aduanera, ¿no? Aduanera específica. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, puede hacerla en este momento.
Está habilitado los micrófonos, participantes, si tienen alguna consulta, alguna duda, preguntas, o les ha quedado bien todo claro. A ver, obviamente todo esto de analizar decretos, leyes, obviamente es lectura, ¿verdad? Y obviamente hay que conocer, no a fondo, ¿no? Obviamente a veces sí, pero por lo menos la básica, obviamente, para poder entender. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no, licenciada. Eh, Bueno, sí, creo que no hay ninguna pregunta. De todas formas, hay un mensaje en el chat. A ver, vamos a revisar. Todo claro, indica nuestro participante Luis Valeriano. Muchas gracias, Luis. De todas formas, si quisieran alguna aclaración, como vamos a estar